Es impresionante al mundo que hemos llegado, y lo más terrible de todo esto es que hay unas tinieblas que cubren el mundo actualmente y la gente está aceptando cosas que muchas veces los mismos gobiernos, con un autoritarismo que no es válido, están tratando de adoctrinar en las escuelas primarias, como lo acaban de ver, a los niños. Y cuando hablamos nosotros de transgénero, nos damos cuenta que es las entidades gubernamentales las que se encargan en Hispanoamérica de promover esto, porque si no existe el Estado, no existe la ideología de género, como lo vamos a ver a continuación. Es un tema muy escabroso que vamos a desarrollar, y yo le pido a Dios con todo mi corazón que me dé la sabiduría para hablar también con mucha compasión, con mucha misericordia, porque a eso vino Jesús también. Entonces vamos a aclarar los términos como homofóbico, ideología de género, la forma como se ha manejado lo que es la palabra género actualmente, y vamos a descubrir a través de la fisiología, de la genética, de la biología, de la anatomía, de la neurología y de la psiquiatría. O sea, no solamente vamos a usar la Biblia, vamos a ver lo que la ciencia nos dice acerca de lo que está pasando en el mundo, que sin embargo se está ocultando en los medios masivos de comunicación. No cabe duda que en los últimos años hemos sido testigos de una especie de revolución cultural, social y moral, pues los valores éticos y morales que habían predominado durante siglos antes por las sociedades occidentales, actualmente están siendo destruidos por diversas ideologías antisociales y, escúchenme muy bien, anticientíficas. Porque hemos tenido nosotros debates en la televisión con personas que nos llaman homofóbicos, y ustedes no aman que tiene que dos hombres se amen, o que dos mujeres, o que alguien se quiera cambiar de sexo, y ni siquiera saben lo que están diciendo, porque eso es completamente anticientífico. O sea, podemos cerrar la Biblia, que es lo que quiero demostrar en esta tarde, y demostrar de qué forma tan tremenda hemos llegado a creer lo que oímos en los medios de comunicación. Vamos pues a analizar lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué es la ideología de género? La palabra ideología está formada por dos palabras: ideas y logos, que conocimiento, o sea, conocimiento de las ideas. Cuando tú hablas de la ideología del comunismo, son el conocimiento o las ideas que alguien tuvo para desarrollar esta ideología llamada el comunismo. Aquí estamos hablando de Karl Marx y Friedrich Engels. Cuando hablamos de la ideología capitalista, comenzamos a darnos cuenta que son ideas de cómo puede una sociedad a través del gobierno evolucionar mediante el capital y mediante el respeto a la propiedad privada. Entonces, cuando hablamos de ideologías, estamos hablando de ideas que tienen sostén y tienen un apoyo tanto científico como teológico, filosófico, o hay muchas ideologías que ni siquiera tienen ningún sustento y se acaban aceptando como una verdad. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios y vinculados con la nueva izquierda. ¿Qué quiero decir con la nueva izquierda? Quiero explicar todo absolutamente para que no usemos tecnicismos demasiado elevados. La nueva izquierda es cuando se ha fracasado con la ideología del comunismo en Latinoamérica, donde ya casi 2 o 3 naciones lo han absorbido, porque se demostró en 1990 que el comunismo fue un fracaso por Rusia, cuando Mikhail Gorbachev, con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, anunció al mundo que el comunismo era un fracaso, que era una ideología y era completamente antifilosófico. Entonces se terminó el comunismo, llegamos al siglo XXI y volvieron unos países a regresar otra vez a tratar de abrazar esta ideología, porque la democracia está comenzando a derribarse ante nuestros ojos. Ya la democracia, que significa el gobierno del pueblo, no es realmente un gobierno, porque es una república, el verdadero gobierno que tenemos en México, por ejemplo.
La diferencia entre la democracia y un gobierno republicano es que en la república hay un sistema de senadores que oyen la voz del pueblo, pero ellos deciden finalmente si se legisla o no se legisla. Es mucho más viable una república que un gobierno completamente de izquierda. Entonces, la ideología de género es una idea anticientífica con propósitos políticos autoritarios, ahorita lo explico, vinculados realmente para desarraigar, escuchen esto, la sexualidad humana de su naturaleza. La naturaleza dice tú eres varón y la naturaleza dice tú eres hembra. El género hasta hace 15, 20 años era masculino o femenino. Se van ustedes a asustar con que hay más de 80 definiciones actualmente para poder decir de qué género o a qué género pertenecemos. Ahora, ¿por qué es anticientífica la ideología de género? Porque la sexualidad es una parte vital del cuerpo humano. Es maravilloso, Dios creó la sexualidad y como tal, Él tiene la autoridad y el derecho, Dios, de decirnos dónde usarlo, cómo usarlo. Y la Biblia, que es el libro que tengo aquí en mis manos, nos dice que el sexo únicamente puede ser usado dentro de la esfera o la dimensión del matrimonio. Cuando el ser humano usa el sexo antes de casarse o ya casados con otra persona que no es tu pareja, o con animales, o hombre con hombre, o mujer con mujer, estamos corrompiendo el diseño de Dios. Y todas las decisiones y las acciones que el ser humano cometa tienen consecuencias. Y no necesito usar ya ningún otro libro para demostrarles, ¿verdad?, la cantidad de SIDA que existe en el mundo, de gonorrea, de muchachas embarazadas antes de casarse, de madres solteras, como vamos a ver más adelante. Es anticientífica porque la sexualidad es una parte de vida de nosotros y se intenta hacer de un lado, con la ideología de género, la fisiología, la anatomía, la neurociencia, que es la neurología, la biología y la misma psicología. El hombre y la mujer, damas y caballeros, tenemos el sexo definido desde que nacemos. Entonces, si un muchacho me dice que él tiene el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen 2 cromosomas XX. El varón tiene el cromosoma XY. Si tú tienes un cromosoma Y y aquí en tu mente dices que no, que eres la Mujer Maravilla y que tú no eres Macho Camacho ni eres Rambo, sino que tienes otro pensamiento que no es la identidad con la que Dios te creó, vamos a ver, el 70% de las personas, lo voy a abordar al final, que han abrazado el transgénero, se han suicidado. El 70% de las personas que acaban aceptando otra identidad que la que Dios nos dio, están en una rebelión abierta totalmente contra Dios, y es lógico que ellos puedan recoger lo que ellos han sembrado. ¿Por qué es un proyecto político autoritario vinculado a la nueva izquierda? ¿Por qué es una imposición autoritaria? Porque se impone por fuerza por parte del Estado. La ideología de género no existe donde no existe el Estado, y por esta razón el primer paso del Estado, principalmente en Hispanoamérica, ya no tanto en Europa, por ejemplo, Rusia y China, que tienen gobiernos comunistas, encarcelan a todas las personas que digan que no son hombre o que no son mujer. Impresionante. Se prohíbe en Rusia y se prohíbe en China la ideología de género, pero se está abrazando en Hispanoamérica, y lo vamos a ver por qué. Y entonces se adoctrina a los niños en las escuelas primarias. En América Latina el Estado está financiando la ideología de género, forzándonos a creer que un hombre no es un hombre y que una mujer no es una mujer. Vean ustedes a continuación las siguientes estadísticas que voy a mencionarles para que se den cuenta en el mundo que estamos viviendo. En América Latina y en los médicos británicos ya no pueden decir papá o mamá porque ofenden a las personas transgénero. Ya no puedes decir papá o mamá
porque ofendes a una persona transgénero. En Canadá, si alguien dice que es mujer y es hombre, y tú le dices, no, tú no eres mujer, tú eres hombre, te denuncia y te meten 6 meses a la cárcel. En Canadá. De la misma manera se aplica esta pena a los que digan que la homosexualidad es un pecado. Hace un año se legalizó en Canadá la zoología, o sea, el sexo con los animales. Escuchen ustedes lo que hace aproximadamente 3.500 años la Biblia habla acerca de todas estas barbaridades a las que la humanidad al final de los tiempos se iba a adentrar. Dice en el libro de Levítico capítulo 20, si lo quieren apuntar, versículo 15 y 16, lo siguiente: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matarán a la bestia. Y si alguno tiene hermana o hija o su padre y se pone delante de un animal, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Cuando el ser humano comienza a desbordar la sexualidad que Dios nos dio, sin ningún freno, sin ninguna restricción, sin ninguna moral, ni ética, ni principios, acabamos como Sodoma y Gomorra. Y esto es precisamente las advertencias de aquel que en una cruz hace 2000 años dio su vida por ti y por mí, y Él te dice en esta tarde que Él te ama. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito, y Él quiere lo mejor para tu vida. Quiere que disfrutes tu sexualidad con un hombre sano, con una mujer sana, y que los niños que son el fruto de un hombre y de una mujer puedan crecer con el derecho de tener un padre y tener una madre. Aquí podamos darnos cuenta que no es un tema de respeto o de tolerancia, sino de autoritarismo. Es un retroceso a la libertad de expresión, lo que el Estado quiere hacer en muchos países latinoamericanos. En España pasó un camión que traía un letrero diciendo: los niños son niños y las niñas son niñas. El chofer lo citaron en la Fiscalía del Español y le quitaron la licencia de manejar y lo amenazaron que si volvía a poner ese anuncio, jamás volvería a conducir un camión. En Andalucía, España, prohibieron en las escuelas decir profesor o el alumno, sino profesorado y alumnado, para no quitar el género e incluir a todos. El derecho, damas y caballeros, es un instrumento de la sociedad para ordenarnos como comunidad y para solucionar nuestros conflictos. Esto es lo que se llama el Estado de Derecho. Pero para esto existen el derecho y las leyes, pero la ideología de género está invirtiendo este uso del derecho. Sigamos con más estadísticas. En el País Vasco se prohíbe el fútbol como deporte en los colegios. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Alanis, ni nadie, ni el Chicharito van a ir allá. ¿Por qué? Porque quieren llevar la igualdad de género fuera de los campos, porque el deporte apela al derecho a los varones, al machismo, y discrimina a las mujeres, lo cual sabemos que no es verdad. Ya hay equipos de mujeres de fútbol, soccer, también de mujeres. Pero fíjense ustedes a lo que está llegando muchas ciudades en el mundo entero. En Alemania, el Partido Verde busca la legislación de grupos de pedófilos, o sea, el sexo con los niños. Hace 10 años, si alguien nos hubiera decir, se va a institucionalizar la homosexualidad, y al grado que se les va a dar adopción a los niños, se nos hubieran parado los pelos y la piel se nos hubiera puesto como de gallina. Sin embargo, cuando se institucionalizó y se decretó por 5 jueces del Tribunal Superior en Estados Unidos, de los 9 jueces que forman el Tribunal Superior, que era ni siquiera un consenso, ni referéndum, ni votación, ni nada, sino que de un plumazo, de la noche a la mañana, se autorizó que estaba permitido el sexo entre hombre y mujer con mujer, en una sola mañana. En Suecia, el partido de izquierda está solicitando una ley para que los hombres orinen sentados. ¿Por qué? Porque quieren llevar la igualdad de género al excusado. ¿Lo pueden ustedes creer? Además, el Partido Liberal en Suecia solicita legalizar la necrofilia, el sexo con los muertos.
y el incesto. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 18, versículo 6? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La frase descubrir su desnudez en el original hebreo significa relaciones sexuales. Damas y caballeros, aquí tenemos un libro de hace más de 2500 años, escrito por los profetas hebreos, mostrándonos las leyes del Dios que nos creó a su imagen y semejanza, para decirnos qué es bueno y qué es malo, y que el sexo entre primos no se permite, que no se permite el sexo entre hermanos tampoco, no puede haber promiscuidad en una familia, y menos cuando un padre viola a su hija, y cuando la hija por el temor del padre no lo delata, ni le dice a la mamá, porque esto crece, y estas personas son marcadas psicológicamente para toda su vida, a menos que Jesucristo entre a sus vidas y venga una renovación total por el Espíritu Santo. En Holanda, los grupos feministas y sexólogos solicitan al gobierno legalice la pornografía infantil. En Canadá se acaba de ser aceptada, escuchen esto, la transedad. ¿Qué significa esto? Que si un hombre de 55 años dice que es niña, un hombre de 55 años y que es una niña de 7 años, debe ser aceptado en una escuela primaria. Y actualmente en varios estados de Estados Unidos se han editado certificados de nacimiento en Estados Unidos, voy a mencionar los estados, para personas transgénero y poner solo la opción de una X donde diga género. No tienes por qué poner ni hombre ni mujer, solamente una X. En Nueva York, en California, en Oregon, en Washington, en Idaho y en Nueva Jersey. Ya los certificados de nacimiento no dicen hombre o mujer, pon una X. Y el género que tienes no les importa al gobierno. Veamos ahora que cuando nosotros estamos en la televisión o dando este tipo de conferencias, desgraciadamente muchas personas nos llaman homofóbicos. Y actualmente a toda persona que critique la homosexualidad o que esté en contra de la ideología de género, se le llama homofóbico. Sin embargo, veamos lo que significa la palabra homofóbico, porque la homofobia no existe. La homofobia no existe, pues el verdadero significado de la palabra homofobia es un insulto televisivo de carácter peyorativo para desacreditar a toda persona que cuestione la agenda del género. Escuchen esto, de acuerdo al manual de psiquiatría, apúntalo, SM5, ese último manual de psiquiatría internacional, las fobias son enfermedades psiquiátricas y no contemplan la homofobia, porque no existe ninguna enfermedad llamada homofobia. ¿De dónde sacaron entonces llamarnos a los que estamos? Es que no estamos en contra, estamos en contra del estilo de vida, pero amamos a las personas. Yo tengo continuamente invitaciones de muchachos gays en Estados Unidos, y aquí nos hemos reunido con ellos y les decimos, nosotros los amamos, los cristianos los amamos, pero sabes una cosa, no estoy de acuerdo con el estilo de vida que has abrazado, porque la sexualidad que tú has escogido es la sexualidad equivocada. Y sabes una cosa, cuando alguien escoge la sexualidad equivocada, no puede ser feliz. Es mentira que una persona así se ría por afuera. No se imaginan el vacío tan profundo que existe en una persona donde él está negando el género que Dios le asignó. Son las mismas ciencias de la biología y la genética las que determinan, como dijimos, quién es hombre y quién es mujer. Si tienes 2X eres mujer, si tienes Y eres hombre. Los medios de comunicación que promueven la ideología de género son los que han falsificado la realidad, convirtiéndola en una fantasía inexistente. También tenemos que recordar qué significa la palabra matrimonio. Escuchen esto. La palabra matrimonio viene de la palabra matriz, por lo que es absurdo llamar matrimonio a dos personas del mismo sexo. Es una contradicción etimológica de carácter peyorativo también. El Estado no puede otorgar ningún derecho a los homosexuales que la naturaleza les ha negado. Dios nos creó a su imagen y semejanza
y el carácter y el género que nosotros tenemos fue otorgado por Dios. Y Dios quiere que nosotros entendamos: el perro es con la perra, el león con la leona, el chango con la changa, el hipopótamo con la hipopótama, el toro con la vaca, el caballo con la yegua, el hombre y la mujer, y el producto son las semillas y las familias, que es la sociedad más sagrada y más santa que existe a los ojos de Dios. Es tan grande ya la confusión sexual en el mundo que varios países del mundo tienen 55 nombres para género o identidades de género, y les voy a mencionar solamente de los 80 que Argentina tiene para definir no hombre o mujer. Escuchen esto: las 80 identidades de género que hay en la Argentina: femenino, masculino, transmasculino, transfemenino, transexual, transgénero, masculino transgénero, femenino transgénero, intersexual, ninguno, neutro, gay, lesbiana, varón bisexual, mujer bisexual, poliamoroso, poliamorosa, el aventurero, varón heterosexual, mujer heterosexual, varón heteroflexible, mujer heteroflexible, levoflexible y trapecista. ¿Lo pueden ustedes creer? La ideología de género es una revolución cultural y moral que ataca a la familia, que ataca al matrimonio, que es la institución más sagrada y más santa que Dios fundó y estableció antes de los gobiernos, de las escuelas, de cualquier otra institución. El matrimonio es lo más santo que existe y es el fundamento de todas las sociedades. Cuando los matrimonios y cuando las familias comienzan a salirse y a hacer cada quien lo que le da la gana, y el sexo para mí es sexo, y con animales, o con hombres, o con mujeres, o hombre, con mujer, etcétera, etcétera, es cuando Dios tiene que juzgar el mundo. Hace poco una persona me dice: usted dice que Dios es misericordioso y amoroso, ¿verdad? Y ahora en Indonesia, pues el último tsunami, el 60% eran niños menores de 13, 14 años de edad. ¿A eso le llama usted Dios misericordioso? Y mire los terremotos, y mire los tornados y los incendios que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces yo le contesto a esta persona: fíjate que en Indonesia es una isla que está en el Asia Menor, y es una de las naciones donde más homosexualismo y más transgénero y más prostitución existe. Y cuando Dios se llevó el 60% en ese tsunami, fue un acto de misericordia divina del cielo para evitar que esos niños crecieran con la ideología de género que les transmitieron sus padres y les estaban sus abuelos transmitiendo. Porque para Dios, un niño, el que haga tropezar a un niño, más vale que se amarre una piedra de molino en el cuello y que se eche en el mar. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces esta persona se quedó así asombrada, nunca se imaginó que le iba a dar esa respuesta. En lugar de un acto de ira de Dios, fue un acto de misericordia rescatar a esas criaturas antes de que crecieran en ese medio ambiente en el que estaban condenados a vivir. Además, las legislaciones han tratado de crear una ficción jurídica. Las legislaciones que se han tratado de llevar a cabo para poder legislar estos matrimonios son ficciones jurídicas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿para qué quiere un homosexual casarse? ¿Para qué quiere casarse? Hacemos esta pregunta porque ¿acaso ustedes conocen alguna legislación que le prohíba a dos hombres vivir juntos? No, no hay ninguna legislación que prohíba que dos mujeres vivan juntas o dos hombres vivan juntos. Entonces, ¿para qué quieren casarse? ¿Cuál es el propósito de que quieren el derecho de casarse? Te pueden contestar: pues para la pensión, hermano, o mire, pastor, para el seguro social, etcétera, etcétera. Pero recordemos, damas y caballeros, que estos atributos que el Estado otorga al matrimonio heterosexual, porque de ahí se derivan los hijos. Pero ¿para qué necesitan casarse? ¿Cuál es el problema de seguir viviendo juntos? ¿Quieres vivir juntos? Métete a tu cuarto, vive con tu perro, con el pingüino, con el camello, vive con el que te da la gana.
Pero ¿por qué quieren salir y obligarme a mí de que yo te acepte o que yo tenga que reconocer que tienes derechos? Vive tu vida como tú quieras, no hay ningún problema. ¿Quiere usted abrazar la sexualidad y la homosexualidad o el lesbianismo? Hazlo. ¿Por qué tiene que desfilar por la avenida Reforma en tangas enfrente de los niños y besándose enfrente de los niños menores de edad? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué lo hacen? Es que de esta forma lo retamos a usted. ¿Lo retamos de qué cosa? Por el amor de Dios. ¿Quieres vivir con un hombre? Vive con un hombre, no te metas con la sociedad. Es lo que tú escogiste, pero ¿por qué tienes que exigir que el Estado ahora te otorgue derechos? Esos derechos no existen, son ficciones jurídicas, damas y caballeros. El verdadero matrimonio heterosexual es una institución del orden público en todo el mundo. Las relaciones de amistad, en este caso homosexuales, no son del orden público, por lo que no derivan ningún derecho. El matrimonio homosexual pretende obtener un rango matrimonial porque pretenden exigirle al Estado el derechos que la naturaleza les niega. Reconózcanos que esto es verdadero cuando tu propia naturaleza sabe que tú no eres ni naciste en esa forma. Ahora llegamos al colmo. ¿Puede una pareja de homosexuales adoptar un niño? O sea, ¿existe el derecho de adoptar un niño? ¿Saben cuál es la respuesta? Clarísimo que no. ¿Y saben por qué? Porque sí existe el derecho del niño a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. El niño se le está negando el derecho a recuperar, tener un padre y una madre. Se le está robando y se le está obligando a que tenga dos papás y a que tenga dos mamás. Y los niños sí tienen derechos a nacer y crecer en un matrimonio y en una familia. No existe ninguna legislación para eso y se está tratando de hacer de una forma ficticia. El niño no es un producto como un saco de arroz para satisfacer el vacío emocional, sentimental o una meta ideológica. Pues ya nos amamos Pedro y Jorge, vamos a buscar otro niño, ¿verdad? Porque nos sentimos vacíos y necesitamos crecer como un niño, como si fuéramos una familia. El ser humano no es el medio de la realización de nadie, sino el fin supremo del Estado. Pero en la mayoría de los países subdesarrollados, las políticas han retrocedido como los cangrejos 800 o 1000 años más. Nunca nos imaginamos que en el siglo XXI fuéramos a llegar al punto donde hemos llegado. En un caso bien conocido en Estados Unidos, un niño de 11 años, su madre decidió aplicarle hormonas y ya no llamarlo Tomás, sino Tammy. Le inyectaron hormonas para evitar que desarrollara el vello facial, el cambio de voz, sus hombros, etcétera, etcétera. Y esta fue una experimentación claramente al estilo de Hitler, al estilo de los nazis, destruyendo la identidad. ¿Con qué derecho los padres pueden atreverse a agarrar un niño y tratar de convertirlo en una niña al no respetar su identidad biológica, genética, moral ni científica? Vivimos en un mundo donde se está tratando de robarnos, damas y caballeros, nuestra identidad biológica y moral. Es el siglo XXI en el que estamos viviendo. En otras palabras, se nos está tratando de lavar el cerebro para decirnos: tú no eres lo que realmente eres al nacer, sino lo que sientes. O sea, la voluntad pervertida y deformada de la humanidad por encima de nuestra naturaleza. Es el mayor de los crímenes que se le puede hacer a un niño menor de edad. El lema de Hitler fue el siguiente: nosotros los nazis somos capaces de modificar el género y el ciclo natural de la vida. Y esto, en vez de ser denunciado, se celebra y se aplaude. Y pasan los carros alegóricos por Reforma con los encuerados y la gente: ahí va mi hijo. ¡Qué vergüenza decir eso! No lo digas mejor, ora por tu hijo. Pero ¿cómo podemos alegrarnos ante esta situación donde estamos peor que los animales todavía? La revista National Geographic, febrero del 2018, comenzó a celebrar, ya no llamándola ideología de género,
sino una revolución de género. Y en la portada del National Geographic, que es una revista, entre comillas, pseudocientífica, aparece un niño de 9 años en la portada diciendo: es mi derecho de decidir lo que soy vestido de mujer. Un niño de 6 años aparece en la portada de esta revista, con letras grandísimas: yo tengo el derecho de decidir lo que yo quiero ser. ¿Por qué se dan estas situaciones de supuestos derechos a los niños? ¿Por qué finalmente el Estado lo que hace es destruir la primera y más importante institución, repito, de una sociedad, que es la familia? Al destruir la familia, el Estado se asume como el ente regulador y moral de cómo administrar mi vida personal, mi matrimonio y mis hijos. Y ¿sabes una cosa? Hay una gran diferencia, como dijo Jesús: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Al Estado nos sometemos, obedecemos, oramos por ellos, pero que el Estado nunca se atreva a poder legislar la moral, porque esa área, esa dimensión no le corresponde al Estado. Vamos a ver ahora, en penúltimo lugar, ¿qué es el transgénero? En primer lugar, no existe cosa como transgénero. ¿Por qué? Por las 2X de la mujer y el XY del hombre. Es todo. Dios hizo al hombre y a la mujer genéticamente, y esto se llama fisiología y genética también. La idea de que una persona vaya más allá de su biología es un invento social y un ataque intencionado de carácter autoritario, repito, y siempre vendrá del Estado. Si el Estado no existe, no existe la ideología de género. Esto es clarísimo. No cabe duda que la revolución más grande de toda la historia humana no ha sido ni fue la Revolución Francesa, ni la Revolución Industrial, ni la revolución de los bolcheviques de Lenin en 1917, sino que fue la revolución sexual del siglo XXI. Las personas que se encuentran en el mundo del transgénero tienen el 80% de probabilidades de suicidarse. Voy a leer las estadísticas y van a apuntar ustedes los nombres de los hospitales y de los psiquiatras que los trataron, debido a que se han salido de la realidad y de las relaciones normales. Es el fin de la identidad. Existe un poder, dice la Biblia, invisible, donde hay una entidad espiritual que se llama Lucifer. Se le puso el nombre de diablo, que significa el que acusa, o Satanás, que significa el enemigo de Dios. Este ser tiene demonios en el mundo invisible, y la Biblia nos los revela. Y cuando Cristo apareció en el mundo, su guerra fue contra ellos. Lee Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y los 4 evangelios son Jesús luchando y sacando los demonios de las personas que estaban tratando de robarles su identidad. Los demonios quieren que tú no eres Paco, eres Paquita, y tú no eres Paquita, eres el Cipriano y el aventurero. Entonces es un ataque a nuestra identidad, y cuando una persona no tiene su identidad, quiere ser como Luis Miguel, quiere ser como Brad Pitt, quiere ser como Rambo, ve las películas de Hola y las películas de Fashion, y quiero ser guapa y quiero respirarme la nariz, etcétera, etcétera, y cosa que no es nada de malo tratar de verse bien. Pero cuando tú pones toda una obsesión en no ser lo que tú eres y no aceptarte como Dios te creó, es cuando viene un trastorno neurocientífico dentro de tu cerebro que comienza a afectar tu carácter, quita completamente tu perspectiva de a donde te diriges, pierdes la brújula. Te encuentras en un mar azotado por olas donde ya no sabes si eres hombre, si eres Batman, si eres Superman, si eres la Mujer Maravilla, si eres qué. Y esto es el problema con la humanidad que nos encontramos en el siglo XX, a punto, vuelvo a repetir, de ser aceptado por la mayor parte de los estados. Es un tipo de aislamiento extremo, que no puede ser más extremo que decir no soy lo que realmente soy. ¿Se imaginan que lleguemos a ese punto? Yo no soy lo que soy, niego mi biología, niego mi naturaleza, niego mi psicología, niego la anatomía de mi cuerpo y yo soy otra cosa. ¿Qué pasa? Comienzas a fundirte los fusibles.
porque hay una diferencia impresionante genéticamente entre un hombre y una mujer. Entonces, por más que te operen y por más que hagan las cosas científicas que te pueden hacer para cambiarte de género, es imposible que te cambien las neuronas del cerebro, como lo vamos a ver más adelante. Es una manera absurda, irreal y fantasiosa de la mente. Muchas personas continúan avanzando y viviendo en un mundo donde se le dice a la gente que sean lo que quieren ser, crear su propio mundo y su propia realidad. Dios nos hizo de una forma cuando Él nos creó, y si su creación se resiste, es un desafío abierto de rebelión en contra de Dios. No es en contra de la sociedad, no es en contra de los pastores, no es en contra de tus padres, no es en contra de los que dices que son homofóbicos. Estás enfrentando a Dios y le estás negando y diciéndole: yo no quiero, me hiciste mal, yo quiero ser otra entidad, otra persona. Y esto es una fantasía, porque nadie te va a cambiar. Y vamos a ver qué ha pasado con las personas que han entrado a las cirugías de transgénero y cuáles han sido las consecuencias de haber abrazado una irrealidad, una telenovela que no existe. Escuchen lo siguiente: más de la mitad de los adolescentes que se han identificado como transgénero han intentado suicidarse. Muestra un estudio realizado por investigadores. Apúntalo, por favor. Esta investigación está en un folder llamado Perfiles de vida estudiantil, actitudes y comportamiento, conducida por el psiquiatra y el doctor Russell Tovmy, doctores en teología, en psiquiatría y neurología, de la Universidad de Tucson, Arizona. El 51% de los adolescentes, dice el doctor Tovmy, que decidieron hacer la transición para convertirse en hombres, reportaron al menos un intento de suicidio. Esto lo publicó la revista Pediatrics o Pediatría y desarrollado por el Instituto Search, que significa en inglés investigación. Los datos fueron recolectados. De junio del 2002 a mayo del 2015 se incluyeron 120,617 adolescentes entre los 11 y los 19 años de edad. Entre las preguntas de la investigación estaba: ¿has intentado matarte? Más del 25% de los entrevistados dijeron que sí, y el estudio descubrió que los niveles de educación de los padres y el estatus socioeconómico no era la decisión para querer suicidarse. Entonces profundizaron más y los números comenzaron a aumentar entre los que comenzaron a hacer una transición de género de sexo. En la muestra, 60,973 de los adolescentes eran biológicamente del sexo femenino y 57,871 eran del sexo masculino. El resto se identificó como otro sexo X, pero el 40% de estos adolescentes que se cuestionaron intentaron suicidarse y el 65% acabaron quitándose la vida. Ahora bien, hay algo que todavía es mucho más terrible. De acuerdo a la pediatra Michelle Cretella, estimular al niño de que él no es él, sino que es ella, y a una niña que no es ella, sino que es él, que nació en un cuerpo equivocado, destruye su sentido de la realidad. Y el sexo biológico no es atribuido, sino determinado, como lo hemos visto, por el ADN, y está estampado en cada célula de nuestros cuerpos. La sexualidad humana es binaria. Usted tiene un cromosoma Y, eres varón, tienes el XX, eres mujer. Hay al menos 6,500 diferencias genéticas entre hombres y mujer. Las hormonas que la cirugía no puede cambiar. Escúchame muy bien. Los que a través de los medios de comunicación nos escuchan, también internet y YouTube, aunque tú trates de cambiarte físicamente, ¿verdad? Cambiarte el pene o hacerte una mujer o hacerte un hombre, las diferencias genéticas y hormonales nadie te las puede cambiar. Y es cuando viene el shock entre la mente y la identidad que tú tratas de ser y que no eres, por lo cual intentan y acaban suicidándose. Veamos uno de los ejemplos más
terribles que ha habido en la historia del transgénero. En 1950, el psicólogo y sexista, el doctor John William Money como si fuera dinero, comenzó a usar la palabra género. Ahí comenzó todo. En sus reportes, al describir la identidad sexual como las personas la veían, comenzó a decir, es que no tenemos que ser hombres o mujeres, vamos a tratar de cambiar todo esto. Y si tú no te sientes hombre, pues eres mujer, y si no te sientes mujer, actúa como hombre. Y si un varón no se veía como tal, podía escoger la identidad femenina o viceversa. Escuchen el experimento que hicieron. En verano de 1965, en la ciudad de Winnipeg, una madre dio a luz a 2 gemelos idénticos. El doctor Money usó a estos 2 niños como un objeto de prueba para demostrar la validez de su teoría de la identidad de género. Los niños se llamaban Brian y el otro Bruce Reimer. Lo puedes ver en internet y lo puedes investigar. Tuvieron dificultad para orinar cuando nacieron, cuando tenían pocos meses de nacido. Entonces les recomendaron la circuncisión, sin explicar qué método usarían. El procedimiento fue hecho con una máquina eléctrica cauterizadora, lo cual no funcionó porque quemó los genitales de Bruce. Meses más tarde, y mirando la televisión, los papás de los gemelos vieron al doctor Mooney describiendo que estaba experimentando con el transgénero. Entonces los papás le contactaron al doctor Mooney y le describieron la situación de Bruce, que lo habían quemado cuando le habían querido hacer la circuncisión en sus genitales. Entonces el doctor accedió para ayudarlos y entonces le dijo que él iba a educar a Bruce, ya no como Bruce, sino como Brenda. Con una cirugía le removieron a Bruce sus órganos reproductivos y bajo el completo entendimiento a los papás de que nunca le dijeran que había nacido varón, por lo cual la familia lo educó como si fuera una niña. Escuchen esto. Los gemelos tenían que estarse checando con el doctor Money para cada año para examinar su desarrollo. Más tarde los gemelos describieron de qué forma cada vez que iban al consultorio, ya un poquito más grandes, el doctor Money les forzaba a que se desvistieran delante de él y que asumieran posiciones dominantes. A Bruce le decía, tú eres mujer, tienes que ser, inclínate, tú no tienes que tener la fuerza que tiene tu hermano enfrente de él, y al mismo tiempo le seguía tomando fotografías desnudos. En un documental que lo pueden ustedes ver en la televisión BBC, se tituló Horizonte, apúntalo para que lo veas, está tremendo. La madre de estos gemelos se llamaba Janet Reiner, fue entrevistada y dijo a la televisión lo siguiente: pude apreciar que Brenda, o sea Bruce, al que le querían cambiar a Brenda, nunca era feliz como una niña. Era muy rebelde y masculina, pues lógico, por lo que pude persuadirla a ser femenina. No tenía amigos durante toda su infancia y su juventud. Todos la ridiculizaban en la escuela llamándola la mujer de las cavernas. Creció muy triste y solitaria. Y el doctor Mooney continuaba escribiendo en todos estos años que su experimento era un exitoso experimento con los gemelos, a pesar de que meses más tarde Brenda, o sea el niño, hizo una transición para ser identificada como varón, o sea, quiso regresar a su sexo y que le llamaran David, y más tarde se casó. En medio de esta confusión y traumas de género, David y su hermano gemelo, los dos se suicidaron. Ninguno pudo soportar la presión del otro, ni tampoco de los padres. En caso de estos gemelos, es similar a los experimentos de Mendel, el médico de Hitler, que fue precisamente lo que intentaron los nazis en 1942-43 en la Segunda Guerra Mundial. Este trágico experimento jamás debió haber sido hecho por el doctor Mooney, porque destruyó la vida de 2 seres humanos completamente inocentes. Damas y caballeros, es increíble que muchos psicólogos y sexólogos consideran todavía al doctor Mooney como un médico brillante. Es increíble que la revista National Geographic se haya atrevido a hacer esto en la portada de este magazine.
Es increíble que haya desfiles en la calle retando a la sociedad, obligándonos a que tenemos que aceptar todo lo que ellos hagan, en lugar de que lo hagan, ¿verdad? Si lo quieren hacer privadamente, que lo hagan. Pero se nos obliga ahora, de una forma autoritaria, a través del Estado, que si no lo aceptamos, cierran las iglesias, que si no lo aceptamos, 6 meses de cárcel, que si no aceptamos esas cosas, cuando ellos mismos están destruyendo la identidad de los seres humanos, haciendo a un lado el testimonio de los cromosomas y del género y nuestros órganos reproductivos, las leyes de Canadá y la mayoría de las escuelas de Estados Unidos han adoptado el concepto identidad de género como la moderna explicación del género sexual. ¿Saben ustedes en qué punto se encuentra ahorita el mundo en que vivimos? Estamos en el año 2019. De acuerdo a la Biblia, nos encontramos en la última generación. Hemos regresado, Sodoma y Gomorra es Pinocho comparado con la generación del siglo XXI. Lo que pasó en el diluvio universal no se compara con lo que está pasando. Siempre ha habido homosexualismo y siempre ha habido pedofilia y siempre ha habido pederastia, etcétera, etcétera, pero nunca se había institucionalizado, nunca se habían dado derechos, nunca se había obligado a la sociedad a aceptarlo y que fuéramos a favor de lo que el Estado quiere imponer en las escuelas primarias. Y para terminar, quiero solamente leer lo que hace 2700 años, hace 2700 años escribió un profeta en la Biblia llamado Isaías, en el capítulo 24, versículos del 3 al 6. Hace 2700 años fue escrito lo que voy a leer. Este hombre de Dios, profeta hebreo, anunció cómo iba a terminar la humanidad y por qué la humanidad iba a terminar en la forma en la que estamos terminando. Por muchos lados de la Biblia, antes de leer este versículo, este pasaje, la Biblia anuncia, por ejemplo en Daniel 8, que cuando el hombre llegue al final de las perversiones o cuando lleguen al final del colmo, viene Jesucristo y regresa por nosotros al mundo. Yo me pregunté por muchos años en la teología, ¿cómo podemos nosotros dictaminar o poder de una manera más clara definir cuál es el fin del colmo? ¿Cuándo es que la humanidad llega al colmo? Como llegó Sodoma y Gomorra y el diluvio universal en el pasado. Isaías 24 nos da la respuesta. ¿Cuándo es cuando llegamos al colmo? Con el síntoma de descomposición social más grande, cuando Dios dice se acabó y Él va a tener que juzgar al mundo. Y dice así, se destruyó, cayó la tierra, enfermaron, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y vean las 3 razones que Dios nos pone. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Damas y caballeros, Dios, el creador y sustentador del universo, es el legislador de la moral. Y solo Dios en la Biblia nos dice que es bueno y que es malo. Si el hombre quedara para determinar sin la ética y los principios morales de la Biblia, acabaríamos como los nazis en el juicio de Nuremberg en 1947 y 48. Cuando le preguntaban a los generales nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, oigan ustedes, ¿por qué mataron a más de 6 millones de judíos? ¿Y por qué mataron a casi medio millón de gitanos? Y cantidad de personas contestaron, porque nosotros no le llamamos crímenes, le llamamos eliminar por causa del Estado. Le cambiaron a la palabra matar, eliminar por causa del Estado. Se oye más bonito, ¿verdad? Y nosotros no robábamos, nosotros expropiábamos. Se oye más bonito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo podemos torcer lo que la Biblia dice que es pecado? Y en lugar de llamarle robo, se le cambia a expropiar. Expropiar, cuando el gobierno llega y expropia y te quita una propiedad, es un robo descarado. Porque tú tienes derecho a tener lo que tú tienes.
Y no tiene ningún gobierno en el mundo el derecho de quitarte algo para dárselo a otra persona. ¿Por qué? Porque si esa persona juzgó mal o lo que él tiene es de una forma equivocada, Dios lo va a juzgar. Pero el robo es quitarle a alguien algo que a ti no te corresponde. Entonces comenzaron a torcer el derecho, porque la Biblia nos muestra que la Biblia fue escrita para determinar qué es bueno y qué es malo. Dios pone una raya y nos dice: no usen el sexo cruzando esta raya. Si tú usas el sexo cruzando esta raya y antes de casarte tienes 15 y 6 años de edad, te vas a embarazar, vas a detener tus estudios, tu identidad va a ser tergiversada, vas a tener que ponerte a trabajar. A lo mejor es un gavilán pollero, roto, quintopatiero el que te embarazó, que va a acabar dejándote con el niño sola. El trauma, la vergüenza, la amargura, el estigma de la sociedad, ¿verdad? Todas estas cosas sufren las muchachas cuando se entregan en los brazos de cualquier lépero quintopatiero, como decía mi abuela. Y lo mismo pasa en el matrimonio. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Si tú tienes a otra mujer que no es tu esposa y te vas detrás de ella, ¿sabes una cosa? Estás destruyendo tu identidad, estás deteriorando tu carácter. Algo pasa en las neuronas que comienzan a descomponerse y comienzas a perder la brújula y tienes el placer y destruyes tu familia, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y va a afectar tu trabajo, va a afectar todo tu destino. Y cuando mueras, Jesucristo te va a recordar, cuando estés en el infierno, de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma. Dios ha establecido el sexo para usarlo en el matrimonio y hemos abusado de él. Dice la Biblia: falsearon el derecho. Y lo más grave es cuando dice al final: quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Saben ustedes cuál es el pacto sempiterno que describe la Biblia como una de las razones por las cuales la humanidad se va a contaminar? Lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Dios les habla a los líderes, a los varones de Israel. Versículo 14, y dirán ellos: ¿por qué? Ya había una insensibilidad. El pecado de sexualidad afecta, la impureza afecta nuestra manera de pensar. ¿Sabías eso? Una persona inmoral no puede ser una persona normal. Es afectado en todo su carácter, en todo su destino, en su matrimonio y en todo lo que él emprenda, porque está violando las leyes de Dios. Y estos preguntaron ¿por qué? Y Dios les contesta: porque Dios ha atestiguado entre ti y tu mujer, en la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo Dios uno? ¿No dijo Jesús: y será una sola carne desde el principio, varón y hembra se entregarán en matrimonio, y lo que Dios une no lo separe el hombre? ¿Por qué? Porque Dios busca una semilla entre un hombre y una mujer, que son nuestros hijos. Un matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué hace un hombre con un hombre que está casado, o una mujer con otra mujer cuando quieren adoptar un niño? Pedírselo a que alguien le pague para que use la matriz y tener los hijos que ellos no tienen el derecho de tener, y robarle a ese niño que están queriendo adoptar el derecho de tener un padre y una madre. Es que los matrimonios tienen más divorcios que los homosexuales. Esa es la mentira más grande que existe. Ellos usan cualquier cosa para justificar la barbaridad de la inmoralidad en la que están viviendo. ¿Cuál es el síntoma más grande por el cual Dios no tarda ya en venir a este mundo y comenzar los juicios que están cayendo? El síntoma de descomposición social más grande que existe es la destrucción de la familia. La redefinición del matrimonio. Cuando llegamos al colmo nosotros de decir: el matrimonio no es un hombre y una mujer, es un hombre con un hombre, es una mujer con una mujer. El sexo no tiene que ser con mi esposa, puede ser con mi perro, con un chivo, con una vaca, con una cabra. Y además, a mí no me gustan las mujeres. ¿Saben ustedes lo que acaba de decir la Asociación de Pederastia en Estados Unidos? Nos asustamos ahora que legalizaron los matrimonios gays. La Asociación de Pederastia en Estados Unidos acaban de decir: para nosotros el amor no es un hombre con hombre,
El amor no es a una mujer. Cada quien, el amor es de muchas formas. Como decían los Beatles, only need is love. Ni siquiera saben lo que es el amor. El amor para nosotros es con los niños. Que se legalice la pederastia porque queremos tener sexo con los niños. ¿Cuántos ahorita se les erizó el pelo? Se nos hubiera erizado hace 20 años cuando hubiéramos creído que se iba a legalizar el matrimonio gay. No nos sorprendamos, se va a legalizar la pederastia en Europa y en muchos estados de Estados Unidos. Y es cuando la humanidad ya no es humano, ya somos animales. Porque el ser humano está arriba de los animales, pero cuando el ser humano pierde su sexualidad, baja a un nivel inferior al de los animales. Y cuando el ser humano se deshumaniza, Dios en su misericordia nos tiene que destruir para que pueda sobrevivir las sociedades futuras que la Biblia menciona que van a poblar la tierra en el reino milenial de Jesucristo. Y Dios te ofrece a ti en esta tarde que escuchas este mensaje, que vengas a la cruz del Calvario. Hace 2000 años, Dios en la forma de su Hijo Jesucristo, el creador del universo, vino y se metió en un embrión. El creador del universo se metió en un embrión de una mujer virgen, María, para nacer en la matriz de esa mujer, en medio de una pobreza impresionante, en un lugar con vacas y toros. Creció como carpintero, despreciado y desechado por los hombres, y cuando él moría en la cruz, en una injusticia tremenda de juicios y de todo, él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios nos ama, que aún siendo pecadores, Él muere por nosotros. Tú me puedes decir ahorita en esta tarde: es que yo pienso que tengo que dejar primero la homosexualidad o mis pensamientos de transgénero. ¿Sabes cuál es el mensaje glorioso de la Biblia? Ven como estás. No trates primero de creer que tú tienes el poder de cambiar. Si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos podido cambiar. Nadie tiene el poder de cambiar el pecado con el cual nacimos. Por eso viene Cristo a nuestras vidas, para decirme: dame la oportunidad de entrar a tu vida. Pancho, Juan, Carmelita, Agustín, Jacobo, déjame entrar a tu vida. Dame la oportunidad de poder demostrarte que estoy vivo, que resucité a los 3 días de los muertos. Y tengo un programa y un plan mucho mejor para tu vida que el que tú crees que habías querido formar, alejándote de mis leyes y mis mandamientos. ¿Y qué te pide Dios en esta tarde? Simplemente que tú te arrepientas de tus pecados. El arrepentimiento es ir en este camino de destrucción que parece derecho y vas hacia la muerte y a tu propia pérdida de identidad. Y el arrepentimiento es darte la vuelta y decirle: Señor, te necesito, entra a mi vida. Entra en este instante a mi vida, porque yo no puedo cambiar ni tengo el poder para hacerlo. Quiero experimentar tu vida resucitada y quiero tener esa vida que tú me has venido a dar. Y lo puedes hacer simplemente inclinando tu cabeza en este momento y diciéndole estas palabras ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, yo te doy las gracias por haberme permitido abrir mi mente para comprender la situación en la que yo me encuentro. Tú conoces lo que soy. Y muchas veces me he equivocado pensando que no soy lo que tú has formado genéticamente en mi cuerpo. Te pido que me perdones por estar rechazando mi identidad que tú me has dado con un propósito, porque he sido engañada por el diablo, para abrazar el camino de las tinieblas, y sin darme cuenta iba hacia mi propia autodestrucción. Ahora creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo, hace 2000 años, pagó con su sangre por mis pecados, por todas mis maldades que he hecho, por todas mis ideas malévolas que tenía pensado hacer. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, entrar a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y hazme la persona que tú quieres
que yo sea. Gracias por darme la vida eterna y el poder para vivir de aquí en adelante una vida completamente diferente y permanecer en la esperanza a la que me llamas en este momento hasta el final de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro.